¿Qué te parecen las fusiones en el rock? El rock es fusión. Ve, ya lo hice aquí, leí aquí mi entrada en el Substack, sobre la historia del rock y cómo el rock y el rayo láser se llama. Cómo el rock nació y nadie sabía para qué servía con el rayo láser, y luego resultó que servía para todo. Desde hacer grandes óperas rock hasta lo que quieras, baladas, country, todo. El rock es una forma de ver el mundo, de ver la realidad, de ver la música. No es un género musical con sus limitaciones como el cha-cha-cha o el son montuno o la copla o la ranchera. Lo abarca todo y eso es lo que le ha permitido sobrevivir, ¿no? Entonces, el rock para mí, el rock es fusión, decía yo. Viene del blues, el rhythm and blues, el jazz, el country. Porque los primeros artistas de blues, por ejemplo, no se diferenciaban de country. Led Belly cantaba igual country que blues. Luego Muddy Waters, que electrifica el blues, descubre una cosa que él dijo y que a mí me parece la gran verdad. El blues tuvo un hijito y lo llamaron rock and roll. Pero estaban también ahí metidos elementos del swing y elementos de otras formas musicales que vinieron a confluir en el embudo enorme que es el rock and roll, ¿no? Entonces, viva la fusión en el rock. ¿Qué opinas de Santa Sabina? Me gustaba La Barranca, menos. Ritmo Peligroso, poco. Ritmo Peligroso era más comercialón, ¿no? Es muy del negocito este de rock en tu idioma, que sacó cosas buenas. A mí me gustaban Los Amantes de Lola, fíjate. Luego conocí al baterista. Eh, pero no, lo mejor del rock mexicano para mí sigue siendo, y lo voy a defender mientras viva, o mientras haya mejores grupos, lo mejor del rock mexicano ha sido Real de 14 y The Warning. Ha habido grupos maravillosos, buenísimos en otros terrenos. Estoy pensando en el progresivo Sacbé, por ejemplo, me gustaba mucho. ¿Cómo se llamaban unos que tocaban heavy? Que el hijo ya era el bajista, ¿no? No me acuerdo ahora de los nombres, pero me gustaba mucho la guitarra de Lalo Tex en Tex-Tex. A mí me pareció uno de los mejores guitarristas que dio México. Hay muy buenos grupos, con muy malas letras. Y Tex-Tex es un gran ejemplo, desafortunadamente, de esas horrorosas letras que yo abomino del rock en español. Pero ha habido muy buenos grupos. Pero grupos integrales, con instrumentistas de primer nivel, con concepción musical y con altísimo nivel poético, yo creo que estamos como bandas, entre Real de 14 y The Warning. Luego tienes a nivel individual, tienes a Rodrigo González, tienes a Jaime López, y tienes ¿cómo se llama? El pianista, hombre. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Pero vamos, hay también. Yo creo que Jaime López es uno de los mejores letristas que tenemos. Lo fue Rodrigo González. Y no hay mal rock en México. Hay rockcito, como dice Hugo García Michel, mucho rockcito. Y sobre todo mi problema han sido las letras. Cuando tú analizas una letra de The Warning o cuando analizas lo que era capaz de hacer el líder de Real de 14, José Cruz Camargo, que era profesor en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Son niveles, de verdad.